Buen día a todos, ¿cómo andan? Esto me queda alto con los lungos estos. Bueno, ¿cómo han pasado la semana? ¿Han estado leyendo el pasaje que nos estaba comentando eh, recién Germán? Yo voy a hacer, les voy a pedir que tengan paciencia y vamos a leer juntos en Colosenses 2 un poco un párrafo, ¿sí? Donde está inmerso los versículos que vamos a trabajar hoy. Un poco para darle contexto, ¿sí? Vamos al libro de Colosenses, les pido ahí que busquen el capítulo 2. Eh, desde el versículo, desde el versículo 6, diría yo, vamos a ir rápido y después, para tener el contexto completo, estamos analizando ahora, en realidad, lo que está sucediendo a partir del versículo 16, ¿sí? Y hoy vamos a analizar los versículos 18 y 19. Pero vamos a dar un poquito de contexto para recordar en qué estamos inmersos. Y denme un segundito que termino de armar las herramientas de trabajo. Estos versículos dicen lo siguiente. Acá, ¿se recuerdan? Pablo venía enseñando acerca de esto que habíamos visto, la figura de Jesús, importante para la iglesia, como base y fundamento para la iglesia, la obra de Jesús, manifestada por Dios, ¿sí? Donde nos revela su secreto a través de Jesús. Jesús era el gran secreto del Señor en el plan de toda la creación, ¿sí? Y, y con el anhelo de Pablo de trabajar sobre una iglesia sana, ¿sí? Que no tenía los mismos problemas que los corintios, que los gálatas, que la iglesia de Galacia, que la iglesia en Éfeso. Era una iglesia que venía sana, venía con mucho ímpetu, pero que no dejaba de sufrir los mismos ataques y las mismas incursiones que el resto de las iglesias de la Macedonia y de Asia Menor, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2, el versículo 6, inicia con un título que dice La nueva vida en Cristo. Y después se continúa con otro tramo, el otro párrafo que dice busquen las cosas del cielo. En el versículo 6, en este capítulo 2, dice lo siguiente, dice, por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos a Él, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de Cristo. Y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo, que es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. También por su unión con Cristo ustedes han sido circuncidados, no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la que consiste en ser librados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haber sido circuncidados, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz. Por medio de Cristo, Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso.
Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y adoran a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Largo, ¿no? Pero se habrán dado cuenta que Pablo insiste con la idea, ¿sí? Varias veces en los párrafos que leímos trae la misma idea. Trae la misma idea. Flor, ¿podés poner la primera lámina que es la bien, estos son los versículos que vamos a tratar de analizar juntos hoy. ¿Se acuerdan? Venimos desde la LU, ¿sí? Desde Luciana, trabajando estas ideas, estos conceptos que Pablo está presentando aquí, y también Analía el domingo pasado, si se acuerdan, el anterior, o sea, sí, realmente, el anterior, porque el pasado fue la experiencia que tuvimos con los misioneros. El anterior nos había hecho viajar un poco por lo que era la identidad del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nos llevó desde la salida de Egipto hasta estos tiempos de la iglesia. Y muchas cosas en aquel momento, y lo que los pasajes que ella llevó adelante, hablaban de cuál era la influencia que tenía el judaísmo sobre la nueva iglesia, sobre la iglesia gentil, ¿sí? Y que eran las cosas que se arrastraban desde allí, porque habían sido cosas que eran parte de la identidad del pueblo, ¿sí? Entonces había gente que todavía no entendía la figura de Cristo, no entendía el mensaje de Cristo, no entendía el cumplimiento de la profecía en Cristo Jesús, y seguía insistiendo en ciertas normas, en ciertas modalidades, en ciertos rituales que sí habían sido dados a algunos por Dios y los otros estaban, como dijo Jesús a los fariseos, dejen de cargar mi pueblo con cosas que son de ustedes y nada tienen que ver con mi Padre. ¿Sí? Había un cúmulo de muchas cosas. Bueno, con Ananías estuvimos un poco trabajando eso, qué fue lo que, lo que esta gente, ¿sí? Los que eran, solemos decir, judaizantes, estaban trabajando dentro de la iglesia que estaba ya fuera de Jerusalén, que estaba en distintas zonas donde habían empezado a trabajar Pablo con Bernabé, estaba trabajando Pedro, estaba trabajando Pablo, ¿sí? Y Pablo, mientras tanto, iba haciendo discípulos que le iban acompañando. Y había iglesias que él no había fundado, ¿sí? Sino que habían otros que habían fundado, y él con mucho amor y una idea pastoral quería acompañar eso que se había sembrado y esas noticias que a él le llegaban de cómo estas iglesias estaban llevando adelante el Evangelio. Un segundo. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito, en base a lo que es este pasaje, un poquito de contexto, ¿sí? Porque estos dos versículos apuntan a otra influencia. Antes era la judaizante, la que estuvimos viendo hasta el domingo con Analía, ¿sí? Ahora Pablo también está dentro del mismo párrafo, ¿sí? Pero trae otra fuente. Es el contexto colosense. Es lo que sucedía en Colosas, ¿sí? Es lo que pasaba, es lo que la gente vivía naturalmente. Y
estas influencias que querían entrar dentro de la iglesia con cosas que eran ritos, que eran costumbres, que eran modalidades de lo que se vivía como experiencia de mundo en Colosas, ¿sí? Entonces, pones la próxima lámina. Vamos a ver algunas consideraciones para entender un poco a lo que Pablo estaba apelando. Fíjense lo interesante que Pablo tenía conciencia de los contextos de las iglesias a las cuales escribía, ¿sí? A veces las había podido visitar, otras veces no, pero sin embargo había estudiado cuál era el contexto. Tenían claro a través de las visitas que le hacían los hermanos de estas iglesias, se interesaba no solo por las personas, porque muchas veces habla de personas en particular, sino de qué es lo que pasa, cómo era la sociedad, cómo eran las autoridades, cómo era la política, ¿sí? Cómo eran las relaciones. Es muy interesante ver cómo esa pasta de pastor, ¿sí? Y de discipulador estaba en él y iba a estos detalles. Y acá Pablo sabía esto, por eso les da estas instrucciones a una iglesia que también los conoce, ¿sí? Pero él quiere entonces decir, bueno, de este contexto, estas cosas, muchachos. Cuidado, hombres, mujeres, jóvenes, niños, con perder el mensaje, con perder lo que realmente es valioso y lo que realmente debe arraigarse en sus vidas. Tema de humildad, o esto de que tenía que ver con, dice Pablo acá, fíjense, dice, humildad, era algo que se practicaba, ¿sí? Dicen los estudiosos, que se practicaba mediante una autonegación. Describe ayunos y otras disciplinas corporales provenientes de la piedad mística judaica que se suponía abrían el camino para recibir misterios celestiales. ¿Sí? De nuevo, acá todavía había un poquito de cuestiones que venían de ese lado. El ayuno fue practicado por Jesús, o sea, no estamos hablando de algo que no fuera una práctica válida por parte del pueblo. Lo que pasa que aquí la manera en que está presentada por estos falsos maestros, que es la idea que quiere Pablo trabajar en la iglesia, es, esto, cuidado cuando pierde el foco, cuando la práctica desvía el foco de hacia dónde debe ser. Entonces, ya vamos a ver por qué en la próxima lámina. ¿Qué otra cosa era de lo que, porque él dice es una falsa modestia esto, ¿sí? Era lo que presentaban estos hombres, porque desde el lugar de donde lo planteaban y con el objetivo que lo planteaban. Después, el culto a los ángeles o de los ángeles depende de la versión. La versión esta que recién leímos, que Dios habla hoy, dice el culto a los ángeles. Otras versiones, Nueva Versión Internacional, la traducción viviente, la Reina Valera revisada, etcétera, dicen culto de los ángeles. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar un poquito por qué. Dice, participación en la adoración a Dios con los ángeles. Los falsos profetas sostenían haber participado de la adoración angelical de Dios mientras entraban al reino celestial. ¿Sí? Es decir, como la práctica esta, ¿sí? De, no sé, situaciones de éxtasis o qué cosa, a través de ayuno o se fumaban algo, lo que fuera, no, en serio les digo, o sea, pensemos que no era una sociedad muy distinta de la nuestra de hoy, ¿sí? No era una sociedad muy distinta de la nuestra de hoy. De nuevo, ellos decían, nosotros tenemos experiencias y adoramos junto con los ángeles a Dios. Por eso les traemos este mensaje a ustedes. Y ustedes deben escucharnos. Y Pablo dice, ojo, 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 recontra, ojo. La próxima. Pablo llama a la filosofía. ¿Sí? En varios pasajes él habla de una filosofía, pero no como entendemos hoy la filosofía, como un esquema de pensamiento, ¿sí? Y de manejo de conceptos, sino habla de la filosofía como un estilo de vida, ¿sí?
era un estilo de vida. Cuando Pablo habla acá de filosofía, se está refiriendo a eso, el estilo de vida que había en Colosas, que vivían los colosenses, ¿sí? Hablando fuera de la iglesia, los colosenses en general. Y dice que esa filosofía que ellos tenían, o ese modo de vida que tenían muchas veces, hacía alarde de visiones, ¿sí? Y de participaciones de adoración angelical, y a partir de ella tenía la posibilidad de ver y recibir visiones de misterios divinos. Aseguraban así su superioridad espiritual, porque ahí va el punto, aseguraban su superioridad espiritual en base a estas experiencias. Entonces le decían, che, hermano, ustedes son, tranqui, rebaño, yo tengo experiencias espirituales, ¿sí? Yo tengo mensajes divinos, recibo mensajes divinos, y desde ahí debemos seguir esta corriente o esta cosa, que ya vamos a ver qué es. El próximo slide. Y dice que eran vanamente hinchados, estas personas eran vanamente hinchadas por su mente carnal, se captaban de estar dirigidos por su mente, ¿sí? Y que eran conocedores de la plenitud divina. Y Pablo le contesta eh, a este pensamiento, ¿no? A estas cosas en la próxima florcita. Esta es otra versión de los mismos versículos, ¿sí? Dice lo siguiente, fíjense, dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, la cabeza, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. ¿En cuántas cartas hemos repetido este concepto? Todo, ¿no? Todos. El último es el que por ahí se nos viene más cuando hablamos de idea de cuerpo, ¿sí? Que lo vemos en Gálatas, lo vemos en Efesios, lo vemos en Corintios. Pero, y acá hay como un grupo, ¿se acuerdan cuando empezamos, cuando nos presentó por primera vez Germán el libro? Nos habló de que hay un esquema bíblico que se utiliza muchas veces para reforzar ideas, para dar ideas en un contraste, ¿sí? Párrafos que hablan y otro que le contesta a otros que hablan. Yo aquí encontré que con este, y porque acá dice, no dejen que se les prive de esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Quiero encontrar, se me perdió. Bien. Yo había titulado, y para que nos quede claro, el mensaje que Pablo quiere transmitir, Cristo es nuestra realidad. Cristo es nuestra realidad. Es difícil a veces, ¿no? Vivimos realidades, vivimos un montón de cosas, no siempre vemos a Cristo, ni nos sentimos acompañados por Cristo, y Cristo es nuestra realidad. Ya vamos a ver bien por qué. ¿Me pones, Flor, el próximo? Esto es el mismo capítulo que estamos estudiando, cosas que ya estudiamos, que son revelaciones que Pablo va haciendo anteriores a lo que estamos viendo hoy, pero que de alguna manera, en ese juego que está ahí, van contestando estas cosas que Pablo estaba manifestando, ¿sí? Entonces, ahí un poquito tratando de pintar qué parte del pasaje es trabajada, ¿sí? ¿Con cuál? ¿Qué relaciones hay? Fíjense, ¿qué es lo que Pablo venía diciendo en la lectura que hicimos antes? ¿Sí? En Colosenses 2, del 8 al 10. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe
como se les enseñó y llenos de gratitud. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Si se fijan, esto que precede al pasaje que estamos viendo hoy, está dando las bases sobre las cuales Pablo después afirma lo que está diciendo en los versículos 18 y 19. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de la cual estaba hablando? Y que le dice, no dejen que se les prive de esta realidad. No dejen que estos tipos que los quieren engañar y presumen, fingiendo humildad y adoración de ángeles, los aparten de esta realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que dice el pasaje siguiente? Dice, Dios habitaba en toda plenitud en el cuerpo humano de Cristo. Cristo habita en nosotros. Cristo y Dios habitan en toda plenitud en nosotros. Y por eso es que tenemos su Espíritu Santo. Pero es completo. ¿Sí? Es completo. Entonces no estamos incompletos, no nos hacen falta estos iluminadores para tener presencia de Dios, para tener mensaje de Dios, para escuchar, para tener una relación. Eso lo abrió Cristo, eso lo hizo Cristo, y esa es nuestra realidad. ¿Por qué estaban envanecidos en su razonamiento humano y no se mantienen firmemente unidos a la cabeza? Bueno, ahí básicamente ese es el punto, ¿sí? Que está planteando Pablo. Esta gente no es parte del cuerpo. Pues si fuera parte del cuerpo tenía que reconocer que este cuerpo tiene una cabeza, que es la que los dirige, que es la que nos dirige, que es la que nos enseña, que es la que nos ministra, que es la que nos mantiene juntos. Y acá quizás sea un poquito largo que leamos un pasaje que nos trae a esto, que es Juan 15, cuando Jesús habla de la relación entre la vid y el fruto, ¿sí? Entre la vid y las ramas, ¿sí? Y entre un montón de cosas, y que Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Fuera de mí nada pueden hacer. Y dice, mi Padre va cortando las ramas que no dan fruto, ¿sí? Y a las que dan fruto las va podando para que den más fruto. Pero dice, fuera de mí nada pueden hacer. Jesús dice, fuera de mí nada pueden hacer. Hay comentaristas dicen lo siguiente, dice, en Cristo no solo tenemos el perdón de pecados y un nuevo comienzo con Dios. Él nos ha liberado también de todo poder que pretenda cualquier derecho sobre nuestras vidas, poseernos o en general hacernos algún daño. Maravillosa protección. Porque ¿cuántas veces estamos expuestos? ¿Cuántas veces estamos expuestos? Hay una exhortación a los creyentes a ser consecuentes con la nueva vida, obviamente. Y entonces hay una instrucción de Pablo en este sentido a cómo podemos cuidarnos de estas cosas, ¿sí? Si Jesús es la fuente de vida y de nutrición, como dijimos, ¿no? En base a lo que Jesús manifiesta de Él mismo, y forma un cuerpo, y ese cuerpo toma vida, y Él es quien nos hace uno y nos confirma en una esperanza, en una fe y en un espíritu. En estos párrafos que vimos, básicamente Pablo presenta al Señor Jesucristo como el corazón de la fe cristiana. Él es el espíritu de la profecía, ¿sí? De lo que Dios prometió.
el Mesías. Y es el antídoto de las doctrinas falsas propagadas por falsos maestros. Y sobre esa base exhorta a los colosenses a vivir en Cristo y a permanecer arraigados y edificados en la fe que recibieron, llenos de gratitud por todo lo que Dios pone a su disposición. Y acá quería, un poco lo que me costó bastante decir, bueno, es mucho lo que Pablo está diciendo en estos 2 versículos, es mucho lo que venimos estudiando y trabajando. Con esto nos llevamos en claro lo que Cristo significa para nosotros y significa personalmente y como cuerpo, pero también, bueno, hay 3 dimensiones acá que también Pablo trabaja. La de los maestros, ¿sí? La del cuerpo, que es la iglesia, y la individual, la de cada uno de nosotros, como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. Ahí me costaba ayer un poco esto, María José me ayudó con algunas ideas de ejercicios, ¿no? Porque cuando uno habla de cómo nos desarrollamos y hablamos de ejercicios espirituales y caemos siempre en 3, básicamente la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, ¿sí? Y bueno, escuchaba una presentación que hacía este muchacho que hemos estudiado bastante libros de él, Nicolás Tranchini, que contaba que hay muchas formas, hay muchos ejercicios a través de la Biblia y hay muchas maneras de llegar. Bueno, ayer me ayudó un poquito a escucharlo a él, a hablar de algunas cosas. Y en cuanto a los maestros, en un momento, en una entrevista que le están haciendo y él está yendo a estudiar a un seminario en Dallas, que él va ahí porque dice, me dijeron que esto era lo máximo, que acá era el lugar donde mejor se aprendía, etc. El entrevistador le dice, que en base al libro de Cambios Profundos, le dice, ¿qué te parece a vos qué dirías que en base a lo que has estudiado de Cambios Profundos y lo que venís trabajando, debería haber alguna reflexión o alguna percepción en cuanto a lo que es la preparación de maestros dentro del seminario? ¿Sí? Lo que él dice, lo que él veía ahí. Y él cuenta, dice, mira, se pone a pensar, dice, una cosa, dice, yo el primer día que llegué al seminario me tocó ir a la capilla. Se ve que ellos tienen un momento especial cuando van a una capilla dentro del seminario y tienen ahí o una enseñanza particular o tienen un encuentro particular. Él cuenta muchas cosas durante la entrevista. Pero dice, ese día había cambio de director, se cambiaban los directores. Y el director que se retiraba, ¿sí? Le dice al que tomaba la dirección y a los que estaban ahí asistiendo una parte de unos versículos de 1 Timoteo 1:5. A ver. Una parte de esos versículos. Bien. Si quieren buscamos 1 Timoteo 1:5. Si no, yo se las leo, no se preocupen. Del versículo 1 al versículo 5. Él toma un pedacito de acá. Aquí es cuando Pablo, ¿se acuerdan? Está instruyendo a Timoteo, jovencito él. Primero le da ánimo, le dice que nadie tenga en cuenta tu juventud, ¿sí? Porque lo estaba mandando a los lobos. Lo estaba mandando a los lobos. ¿Por qué? Porque tenía una labor muy fuerte. Tenía que llevar un mensaje a la iglesia, pero también tenía que buscar gente idónea para que fueran los líderes de esas iglesias. Y en esto,
en este párrafo, Pablo le dice lo siguiente. Dice, cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Le mando a los lobos. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente que lleve una vida en fe en Dios. Esto es lo que está introduciendo. Y acá es donde Tranchini dice, y cuando yo escuché lo que continúa en el pasaje, me cambió toda la perspectiva de para qué había llegado al seminario. Yo había llegado a aprender más de Biblia, quería aprender más de teología, quería ser un erudito en teología. Tranchini también venía con una carga fuerte porque su papá era profesor de varias cátedras en 3 universidades en Argentina, daba conferencias en el mundo, viajaba por el mundo, no era cristiano y murió no cristiano. ¿Sí? Pero él había mamado eso en su casa, ¿sí? Por lo tanto, él, ¿viste? Cuando los vemos que es muy verborrágico, que el tipo domina muchos campos, él había mamado eso en su casa. Y dice, por eso yo quería aprender. Dice, cuando escucho lo que dijo esta persona que dejaba ese ministerio en ese momento, dice, lo que continúa en el pasaje, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. ¿Sí? No llores, Feli. Y él dice, lo que yo percibí que fue que el fin por el cual estaba ahí, dice, el fin es que tú cambies lo que amas. Y yo percibí que Dios en ese momento me estaba diciendo, el fin es que tú cambies lo que amas y ayudes a otros a cambiar lo que aman. Eso es un poco, ¿sí? Cuando nos paramos acá, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Acá y en cualquier lugar, ojo, ¿eh? En todos los ministerios nos pasa lo mismo, ¿sí? En todos los ministerios nos pasa exactamente lo mismo. Esto no es un lugar distinto ni tiene preponderancia sobre cualquier otro, sobre la clase 1, la clase 2, la 3, los jóvenes, los adolescentes, lo que sea, ¿sí? Pero vamos a ver que para esto también el Señor nos da un montón de herramientas, ¿sí? No estamos solos. No estamos solos, amén de que estamos con Él y que Él vive en plenitud en nosotros, en la plenitud que nosotros le damos, el espacio que nosotros demos. También hay otras cosas que nos ayudan. Y es el cuerpo, ¿sí? Lo que sigue, el cuerpo, esto que les decía. Cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, cuando estamos hablando de iglesia, lo que nos dice acá en el versículo 19, ¿sí? Que por la acción de Jesús, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. ¿Cómo creen ustedes que Dios quiere que crezcamos? ¿Qué más? ¿Eh? En amor. El secreto. ¿Qué dice Efesios? En Efesios 4, ¿no? Desde el versículo 11 arranca diciendo, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, dice, apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir,
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Un proceso de años, capaz de toda la vida. ¿Sí? Probablemente de toda la vida. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta pareceremos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace todo, que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¡Qué laburo! Y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. No vamos a desarrollar Efesios porque estamos desarrollando Colosenses. Y ya hemos estudiado Efesios, pero podemos volver a estudiarlo. Pero Pablo, se dan cuenta que Pablo está siempre con esta preocupación en su cabeza y en su corazón con respecto a la iglesia en su conjunto, en cada pueblo, en cada nación. Y yo pensaba, bueno, ¿cuáles son las cosas que hoy nos distraen? Y Flor, ¿puedes pasar al siguiente? Que yo quería dejar acá algunas ideas claves. 6. ¿Pones a las 3? Ahí. El versículo 18 nos dice la realidad. La realidad es que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano y los colosenses están completos en su unión con Cristo. No están incompletos, están completos, les dice Pablo, ¿sí? El segundo versículo, 19, la primera parte, dice, unidos y dependientes de la cabeza que es Cristo. Esa es la clave. Y la segunda parte dice, por la acción de Cristo, de la acción, todo el cuerpo sostenido, ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos va creciendo como Dios quiere. Vamos al próximo, que son... Dice, los apóstoles vivieron en un tiempo de cumplimiento, vieron a Cristo, ¿sí? Convivieron con Él y el llamado era y es a compartir este misterio hecho realidad en Cristo. Esto lo vimos en aquel momento que me tocó la primera parte de Colosenses. La próxima, lo traigo acá porque se repite, son ideas que se repiten, es importante que veamos, porque si Pablo está repitiendo cosas como cuando Jesús repetía conceptos, es porque son importantes, ¿sí? Son realmente importantes. No es algo que está armando contexto para otra historia que va a contar. Es ese concepto que quiere que nos quede. Pablo manifiesta que si bien Dios ha sido presentado a todos, es revelado por el Espíritu Santo. Fuera de Cristo, los humanos no podemos conocer ni a Dios ni sus propósitos, porque en Cristo está toda la sabiduría y verdad y forma parte de lo profundo de Dios. Jesús forma parte de lo profundo de Dios, de lo que no podemos nosotros conocer ni alcanzar. Dios nos lo hace visible a través de Cristo. La próxima, Rochi. Las riquezas de la gloria de Dios, su persona y carácter, está entre nosotros. Antes de Cristo estábamos excluidos de eso. Y ahora todos unidos, todos los creyentes en lazos de amor, somos su pueblo santo. Todos formamos parte del mismo cuerpo y todos podemos y debemos disfrutar de las promesas, de las bendiciones, porque todos pertenecemos a Cristo. Cristo nos abre los ojos para que veamos las riquezas de la gloria de Dios, con toda convicción y entendimiento para que antes de percibir lo falso, entendamos la verdad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a percibir lo falso si no sabemos qué es verdadero? Esa es la clave. ¿Sí? Sí, dale. Así vamos terminando. Entonces, el propósito de mi instrucción, algo que comenté recién, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Una más?
lo que comenté que decía Tranchini, ¿no? ¿Sí? Cada uno puede actuar de maneras diferentes. Esto es en el cuerpo. En el cuerpo. Cada uno puede actuar de maneras diferentes, en distintos contextos y en diferentes niveles de efectividad. Pero la metodología básica para el crecimiento del cuerpo consiste en que todos los miembros hablen la verdad en amor unos con otros. Ahí vienen las herramientas, ¿sí? Que decía. Esto de que lo compartamos entre nosotros, ¿sí? De que estemos permanentemente compartiendo estas cosas que vamos aprendiendo acerca de la verdad de Cristo entre nosotros. Eso nos ayuda, esos son los ejercicios espirituales que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción de lo que somos y no lo que quieren que seamos. ¿Sí? Hay un estado donde Pablo dice, ya son. ¿Sí? Son de Él y Dios habita en ustedes, es un estado que no depende de nosotros, sino que depende de Dios mismo, ¿sí? Y de la obra del Espíritu. Está el plano personal, que es el otro, ¿sí? Vimos maestros, iglesia, individuos, cada uno de nosotros. Y yo pensaba cuántas cosas que también se nos presentan hoy sutilmente como falsos maestros, ¿sí? Hay miles, ¿sí? Miles de incentivos que tenemos, ¿sí? La pantallita permanentemente, ¿sí? Si la dejamos de atender un rato, nos hace un pop-up y nos presenta, comprate tal cosa, busca tal cosa, fin de semana en no sé dónde. Salió el último modelo del último celular o salió el último modelo del auto que tenemos. Saben el auto que tenemos, saben el modelo que hay y nos dicen, ya está el nuevo. Anda a la concesionaria tal, saca un turno. Salió el nuevo libro de lo que nos apasione, ¿sí? Aquellas cosas que ve, que la inteligencia artificial sabe y está viendo que hacemos todo el día, nos bombardea con eso, porque sabe que es lo primero que nos va a llamar la atención y que es lo primero que nos va a apartar de la paz, de la tranquilidad que tenemos en Cristo, de saber que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero se las arreglan para hacernos pensar que hay más cosas que necesitamos, que Cristo no es suficiente. ¿Sí? Y no está mal que si tengo un auto y lo llevo al taller 25.000 veces, ya sea hora de que lo cambie por uno nuevo y deje de gastar dinero en el mismo porque ya no da. No está mal eso. ¿Sí? Lo que está mal es que lo cambié el mes pasado y ya me están incentivando a que vuelva a cambiar y ponga otra cosa. ¿Sí? Y si pinté la casa, que la pinte de nuevo. Y si lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde... pregunta, yo decía, bueno, ¿qué búsquedas tenemos? ¿Dónde está nuestra intención y nuestra atención? ¿Dónde está nuestra intención y nuestra atención? ¿Sí? En este momento, en el momento en que nosotros estamos hoy de nuestra vida, eso va cambiando, ¿sí? Como decía antes, que hay diferentes maneras dentro de la iglesia hay diferentes maneras también de nuestras vidas. Depende de dónde está hoy, ¿sí? Dice, estas preguntas nos llevan a reflexionar hacia dónde orientamos nuestra apertura y probablemente desconcierto. Si nuestras preguntas y preocupaciones están en la órbita de lo que depende de otras personas, ¿sí? ¿Qué depende de otras personas, por ejemplo? ¿Qué percepción tienen de nosotros? ¿Sí? Nuestra apariencia, nuestro desarrollo personal, nuestras pertenencias, nuestros planes, nuestros recursos, las herramientas, el dinero, si tenemos ideas, si tenemos capacidades, si tenemos habilidades. Siempre nos estamos midiendo contra otro, ¿está? Siempre, permanentemente. Y estamos buscando la afirmación de otro. ¿Y si ese no nos afirma? Ah, papá. ¿Y si ese no nos afirma? Al contrario, se nos cae el mundo. ¿Y a dónde buscamos las soluciones? Y ahí es donde nos hacemos vulnerables. Y ahí es donde nos hacemos vulnerables. Por eso Pablo dice, aférrense a la cabeza, sean cuerpo, trabajen en ese sentido. Bien.
Dice lo siguiente, en uno de los comentarios que leí, dice, cuando entendemos la voz y promesa de Dios, esto se disipa. ¿Sí? Cuando entendemos la voz y la promesa de Dios, eso se disipa, esto que estaba diciendo, ¿no? Que nos abruma. Y debe desaparecer de nuestras mentes como privaciones, condenaciones y desvíos de lo que somos en Cristo Jesús como individuos y como comunidad. Dios nos creó para que dependamos de Él y vivamos para su gloria. Y me llevó a ver un pasaje que estaba relacionado de Isaías que dice lo siguiente. Isaías 43, ¿no? Un pasaje, un capítulo totalmente mesiánico y también que le habla a Israel de lo que Israel debe esperar. Dice, no temas, en el capítulo 43, versículos 5 al 7, no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos. Al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Continúa diciendo el Evangelio, Cristo vino para restaurar nuestra relación con Dios y permitirnos regresar de nuevo a la vida de total dependencia y fidelidad al Señor. Debemos rechazar todo aquello que compita por ocupar el primer lugar en nuestra vida, reservado exclusivamente para Dios. El Evangelio es una buena noticia de Dios, no solo para salvación de nuestra alma, sino también para que nuestra vida sea agradable a Dios. Pues nos provee los principios éticos por los que debemos vivir. Nuestras decisiones y opciones deben seguir fielmente y sin restricciones los principios del Evangelio, que dice, y murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. La gracia, importante, la gracia, que es otra cosa que esta gente trataba de quitarles, ¿sí? Quitarles, hagan esto para recibir, hagan esto, hagan aquello, deben cumplir con tal cosa, ¿sí? La gracia. Están tachando la gracia, están dejando de lado la gracia. Es por pura gracia. La gracia de Cristo, este regalo, genera en nosotros las virtudes esenciales para la vida mediante la acción del Espíritu Santo, que produce sus frutos en nosotros. Gálatas 5, ¿sí? Gálatas 5. Y para terminar, 2 Corintios 3:18. Ese, no. Ay. La anterior decía, el Evangelio, Cristo vino para restaurar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. ¿No se escuchó? Estaba leyendo el párrafo que dice, el Evangelio, Cristo vino para restaurar nuestra relación con Dios y permitirnos regresar de nuevo a la vida de total dependencia y fidelidad del Señor. ¿Sí? Debemos rechazar todo aquello que compita por ocupar el primer lugar en nuestra vida, que debe ser reservado exclusivamente para Dios. Finalmente, 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, era el tema del campamento pasado, ¿no? Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El psicoraldeo que vimos en el campamento pasado era un poco sacarnos los velos. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vimos también este concepto recién cuando leímos en Efesios, ¿sí? Que va trabajando día a día para llevarnos a su imagen. Y con esto terminamos, habiendo visto distintas facetas de la iglesia, de funciones dentro de la iglesia, de roles dentro de la iglesia, de lo que conformamos como comunidad de fe
y de lo que también como individuos el Señor nos demanda, pero al mismo tiempo, porque nos ama, nos regala. ¿Sí? Nos regala. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque cuando nos adentramos en tu palabra, Señor, volvemos una y otra vez a Cristo, porque es la fuente, porque es la salvación que nos diste, Señor, porque es lo que nos has regalado, porque así fue tu voluntad, sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros lo merezcamos hoy, con nuestros propios actos y ya dentro de tu rebaño, Señor. Pero así es. Sigue siendo el efecto de esa gracia que sigue estando acá presente. Señor, gracias porque por esa gracia nos reunís, nos traes, nos regalás la libertad de poder abrir tu palabra cuando hay otros hermanos que no la tienen. Y por ellos pedimos y pedimos que los cuides y que tengan una relación especial con vos, que te lean a través de sus oraciones, que te lean a través de lo que vos pones alrededor de ellos como cuerpo, como iglesia, y que puedan tener sus espacios y sus momentos de contemplación, porque muchas veces nosotros te contemplamos porque no lo sabemos hacer a través de otros elementos, Señor, como es la lectura, como es la visita de un hermano, o como es participar de estos símbolos en los que vamos a participar ahora, Señor. Señor, gracias por aquellos que nos precedieron, que nos traen bendición, que nos traen consejo, y por aquellos que has puesto al lado nuestro, en estos momentos, en estos días, para cumplir el mismo rol, Señor, y para cumplir la misión, esto que Jesús dijo, de amarnos unos a otros, de amar al prójimo como a uno mismo, como esto de que no hay mayor amor que el entregar la vida por un hermano, por un amigo. Él lo estaba haciendo, por eso con esa autoridad lo hacía, pero ahí está, en su autoridad aprendemos que estamos cubiertos, que es la suya la que manda, que es la suya la que convoca, que es la suya la que redime, que es la suya la que nos transforma. Y eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar esa transformación, a renovar ese primer amor. Señor, te damos gracias porque sabemos que vos conocés nuestras limitaciones y en ellas nos vas trabajando. Y que nos das recursos, como nos has dicho. Está tu espíritu en primer lugar. Y está esta comunidad que nos das para que compartamos. Bendecila, Señor. Bendecí cada hermano, bendecí cada ministerio, cada familia. Y aquellos que aún no has traído y traerás, aquellos que nos los vas a poner delante para que trabajemos, ya sea aquí mismo o afuera, llevando adelante nuestros trabajos, nuestros roles, nuestras funciones. Señor, ayúdanos también a ser sensibles y atentos, porque esto es para todos. Gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús, nuestra realidad. En su nombre, Padre. Amén.